Hola, ¿qué tal? Buenos días. En el presente video vamos a traer a colación un personaje muy significativo de la filosofía del siglo XX y del siglo XXI. Estamos hablando de Jacques Derrida. Jacques Derrida es un filósofo de origen argelino. Él nace el 15 de julio de 1930 en el Biar, Argelia, lo que era en ese entonces una colonia francesa. Viene de raíces judíos sefardíes, los papás son judíos españoles, son de aquellos judíos que tuvieron que emigrar de España y se asientan en Argelia. Desde su nacimiento ya empieza a generarse una historicidad dentro de la historia de Jacques Derrida, teniendo en cuenta que su familia viene de ser exiliados de un país al no querer cambiar sus creencias por el cristianismo y deben someterse a salir en busca de un lugar donde puedan continuar su vida, lo cual ya genera un precedente en sus ancestros, en sus antepasados, en sus padres, de este régimen que se viene dando en esta época en cuanto al tema de la represión, en cuanto a las creencias, teniendo en cuenta que en esta época ya está esa transición de los finales de la Primera Guerra Mundial. Y que sin duda alguna van marcando tanto la manera de que esta persona, de que Derrida, pueda ver la vida, su pensamiento filosófico desde los inicios hasta el último día de vida. Él fallece el 8 de octubre de 2004 en París, Francia, a causa de un cáncer. Pero vamos a hablar paso a paso, digamos, de los hechos más trascendentales que se pueden de pronto enmarcar de este filósofo. A la edad de los 12 años, Jacques Derrida es expulsado del Instituto Argelino, recordando que en aquella época ya estaba la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en este desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, con la represión que había hacia los judíos, él tiene que salir del instituto en el cual estaba a causa de sus creencias, de sus raíces judías, lo cual de entrada ya le empieza a generar a él un precedente en cuanto a su pensamiento filosófico y político con respecto a la responsabilidad absoluta del otro con su semejante. Y esto es lo que le da la pauta a Derrida de empezar a direccionar su pensamiento sobre lo que cree que es correcto y lo cual no. Hablando de fechas exactas, podemos traer a colación de que en 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial y en este momento Derrida tiene apenas 9 años. Se puede decir que una persona a los 9 años no tiene de pronto la capacidad de ir más allá sobre lo que lo rodea en su entorno, de pronto pensar en que lo pueda afectar o no. Pero si analizamos la situación que vivía este filósofo en particular, es una persona que viene de unas raíces judías y que ya traen encima el exilio desde España a Argelia, y llega en este punto en el cual, dentro del mismo país en el cual habita, se encuentra inmerso en esa represión y en esa búsqueda hacia los judíos. Desde ya a los 9 años, si analizamos la situación, junto a su familia tienen que empezar a vivir una vida diferente a la que pudiera llegar a vivir una persona en su entorno común a los 9 años. En este caso estamos hablando de una guerra en la cual más de 55 millones de personas perdieron la vida, y el objetivo principal de esta guerra, a partir del régimen nazi, del Tercer Reich, de la represión de Vichy, porque recordemos que Vichy es una ciudad pequeña de Francia en la cual se asienta un gobierno que se alía con el régimen nazi, trae más propensa a que esta familia sufra esos ataques al ser judíos
y el poder salir vivos de todo este marco de guerra que hay a su alrededor, de generar ya un pensamiento crítico sobre la manera de manejar los poderes, de manejar el orden jerárquico, de la represión hacia la persona que se encuentra vulnerable. Por eso a la edad de los 19 años él ya sale de Francia, de Argelia, con dirección a París, Francia, deseando entrar a estudiar en la Escuela Normal Superior de París, donde se encontraba el auge de la filosofía en este entonces y rodeado sobre las personas, digamos, más representativas en cuanto al pensamiento filosófico de los años 60, que más adelante va a marcar un precedente en la vida de Derrida. Con 19 años tiene que salir nuevamente a otro lugar y allí es rechazado en su primer examen de admisión. Tiene que pasar 4 años de preparación en el Liceo Luis el Grande y ya en 1952, ya con 22 años, logra presentar nuevamente su examen de admisión, entra a la Escuela Normal Superior y en este momento empieza el auge mayor de los pensadores filosóficos que se encontraban. Entonces él ya se encuentra inmerso en un ambiente hacia el cual él ya tenía planteados sus objetivos. Entonces estamos hablando de una persona que, a pesar de tener solo 22 años de edad, ya tiene muy claro el enfoque que le quiere dar a su vida y esa capacidad y la posibilidad de poder manifestar su pensamiento que marca no solo en Europa, sino en América, y se hace muy conocido. Ya allí, al terminar sus estudios, en 1957 se casa con la psicoanalista Margaret y ya nuevamente regresa a Argelia a prestar su servicio militar una vez culminados sus estudios y empieza directamente a darle un enfoque a su profesión, y es empezar la parte educativa como docente. Empieza a dictar clases de inglés y de francés allí en Argelia y una vez en 1959 regresa a Francia y desde ese momento empieza a darle más forma a su labor como docente, como filósofo. Esta actividad desde este momento ya marca un precedente diferente, porque en 1960 ya empieza como docente en su alma mater, en la Escuela Normal Superior, y desde ahí empieza a realizar su interpretación respecto a lo que es la manifestación de la gramatología. Y en 1967 sale a la luz sus 3 primeras grandes publicaciones, sus 3 primeras obras, que son conocidas, o que desde ahí se da a conocer lo que hoy en día es llamada la deconstrucción. Para unas personas creen que la deconstrucción es destruir un conocimiento, y él lo toma de la manera de que construir es desmantelar o es ir más allá de cada una de nuestras acciones, de cada una de nuestras obras. Es por ello que sus pensamientos, sus 48 libros que saca, más que todo son una crítica a las obras que realizan grandes filósofos como Foucault, que es uno de los más allegados a él y de los que más sienta un precedente. Cada una de sus obras empieza a hacer un análisis crítico de la manera como se examinan las cosas, con el fin de que la persona o el ser no se base solo en la ideología de otro, sino que vaya más allá, que construya su propio pensamiento, que construya su propio concepto. De allí se desprende este pensamiento crítico, que es muy enmarcado y a su vez se da a conocer tanto en Europa como en América como alguien también controversial, porque él expone tanto lo bueno como lo malo, el pensamiento, la razón, el hombre, la mujer, el bien, el mal, para que la persona pueda ir más allá
y definir no solo basado en la experiencia del otro, sino en su propia experiencia, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué me beneficia, qué no me beneficia, y cómo esto construye mi comportamiento hacia el otro. Es por eso que es una persona que dentro de su pensamiento es muy crítico con el orden jerárquico de la política, porque siempre va a haber ese que está encima en el poder que reprime al otro. Casos, y en este momento se puede recordar o se puede analizar que dentro de su historicidad, él desde su crianza, desde su niñez, fue afectado a esa represión, y gracias a eso puede desarrollar un pensamiento en contra de la violencia. Es por eso que se puede ver que él es una persona partícipe en movilizaciones o en situaciones de gran renombre, como lo vivido con Nelson Mandela, que fue quien estuvo también partícipe en esta situación. También escribe una carta al presidente de los Estados Unidos cuando se encontraba preso uno de los periodistas africanos por una situación vivida, y también es como vocero de los trabajadores o toma representación por el vocero de los trabajadores en Brasil. Y su deseo en impartir su filosofía, en dar a conocer un pensamiento más allá, es lo que lo lleva incluso a estar preso en Praga en 1981 a causa de dar algunas clases clandestinas de filosofía. Entonces es una persona que enmarca la filosofía contemporánea, que es una persona que sienta un precedente, lo que fue en el auge de la filosofía en los años 60, y que hoy en día nos ha permitido, en el transcurso de sus vivencias, de su historicidad, de lo que tuvo que pasar en cada uno de esos procesos para desarrollar una manera de pensar más analítica y más crítica, y no solo quedarse con el concepto previo, es darle una razón y un mayor sentido a cada una de nuestras acciones, y que hoy en día lo vemos que se vive en nuestro entorno y en nuestro diario vivir, valga la redundancia. Él habla también de la gramática, de la gramatología, y ese plus en el cual se le daba en aquel entonces más prioridad a lo que escribiese una persona que a una conversación innata entre dos personas que deja una mayor riqueza de sabiduría y conocimiento. Entonces estas críticas que él hace en cada una de sus obras lo llevan a que incluso sea odiado o sea una persona no de muy afecto entre los mismos filósofos por las constantes críticas que hacía, ya que cada uno siempre, cada ser humano tiende a tener esa posición en la que se respete lo mío, y en lo mío no se puede de pronto ir más allá de lo que yo analizo. Pero él nos trae como ese contraste para poder mostrar que hay un pensamiento diferente, que si yo quiero traer a colación el triunfo, ¿cómo yo defino el triunfo? ¿Cómo define en este momento Derrida el triunfo? Y que es más allá de simplemente lograr un éxito momentáneo, sino todo lo que se encuentra inmerso en ese éxito. Cada una de la cadena de cada una de las de los actos que hay inmersos para lograr llegar a ese triunfo es lo que le da el significado o el valor a lo que la persona conoce como el triunfo. Esto es como un poco para hablar de la historicidad, de lo que se encuentra inmerso de cada uno de los sucesos que esta persona vive en una época en la cual sufre demasiada violencia y que ya trae una violencia marcada en sus ancestros, en sus pasados, solo por ser alguien diferente, por tener una creencia diferente, y que esto a su vez es lo que le brinda la posibilidad de no quedarse solo con esa represión, sino de ir más allá y demostrar algo diferente que hoy en día
gracias a todo ello tenemos esa posibilidad de desarrollar un pensamiento más crítico y más analítico de las situaciones que vivimos en nuestro alrededor.